del apóstol Pablo a los colosenses. Sí. La nueva vida en Cristo. Estamos hablando acerca de la nueva vida en Cristo y nos estamos basando en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Ubíquese en el capítulo 3. Capítulo 3. La última vez retomé los primeros versículos, los versículos del 1 al 4. Y estos versículos del 1 al 4 revelan la posición del creyente o hablan acerca de la posición que usted y yo tenemos como creyentes ahora que estamos en Cristo. Y quiero leerlos, ya estaba a punto de terminar acerca de esos 4 versículos, pero quiero que lo leamos para que recordemos lo que dice. Colosenses 1, capítulo 3, perdón, versículo 1 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Esos 4 versículos de alguna manera nos deja ver qué posición tenemos usted y yo como creyentes. Los creyentes no debemos centrar nuestra atención en cosas, es lo que está diciendo Pablo. Nosotros como creyentes no debemos de prestar nuestra atención ahora que estamos en Cristo, en esta posición, a cosas como preceptos, como reglas terrenales. Con esto no estoy diciendo que usted y yo vamos a infringir las leyes terrenales, las que nos ponen el tránsito o la policía. No estoy hablando de eso, sino lo que tiene que ver a preceptos como no comas, no tomes, no toques, a cosas como esas. No te pongas pretendiendo una santidad a través de esas cosas externas. Ahora bien, tenemos al Señor que nos guía en toda nuestra manera de vivir, y alguien que tiene el Espíritu Santo va a saber muchas cosas obvias. Tenemos la palabra que nos guía y nos dirige cómo debemos comportarnos ahora, qué conviene, qué no conviene. Pero bien usted recuerda que Pablo hablaba a los colosenses porque ellos se habían ajustado a normas y mandatos de hombres. No uses, no comas, no toques. Cosas en las que se pretendía una santidad. Y no es así, hermano, porque ahora Cristo es suficiente. Y es suficiente para mostrarnos la vida que Él quiere que nosotros vivamos, la conducta, guiarnos a la conducta en todas las maneras como nosotros nos debemos de conducir en medio de este mundo. Algo importante, hermano, es que usted y yo ahora como creyentes no podemos estar centrando nuestra atención ahora en cosas de reglas terrenales. Debemos saber simplemente discernir algo o diferenciar algo. ¿Qué debemos diferenciar siendo creyentes, siendo personas que tenemos al Espíritu de Dios? Debemos de diferenciar o discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y para eso tenemos el Espíritu de Dios que nos hace discernir las cosas. Nosotros debemos de saber lo que conviene y lo que no conviene. Debemos de diferenciar lo que es sabio y lo que no es sabio, lo que es prudente y lo que no lo es. Debemos diferenciar entre lo que es puro y lo que es impuro, lo que es honesto y lo que es deshonesto, lo que es y lo que no es, lo que debo hacer y lo que no debo hacer, lo que debo hablar y lo que no debo hablar, lo que debo pensar y lo que no debo pensar. Y para eso Cristo es suficiente con su Espíritu en nosotros, que nos guía a una vida de santidad y a escoger el camino correcto.
es suficiente en ese sentido y no tenemos por qué nosotros estar estableciendo reglas como directrices para mostrar una santidad. Como les ponía un ejemplo muy fácil con el asunto del vestido, ¿verdad? Porque me visto de saco, soy súper ungido, y si no tengo saco, entonces no pasa nada con ese hermano. No, hermano, porque el asunto de la santidad está dentro del corazón de nosotros y no en las cosas externas. De lo que hay dentro de nosotros, del cambio y la transformación dentro de nosotros, se va a manifestar lo mejor y lo bueno en lo externo de nosotros, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en las decisiones, en las conductas, inclusive en el vestido, en la forma de vestir. En todo eso se va a manifestar porque hay un cambio dentro, hay una manera de pensar dentro. El cambio que Dios hace es de dentro para afuera, no de afuera para adentro. Cuando alguien está quizá en el Señor, entre comillas, y quiere hacer cambios simplemente en lo externo, hermano, pues simplemente ese está mostrando es una apariencia de piedad, pero no una piedad sincera. La piedad sincera comienza en el corazón, en mi manera de pensar, que Dios cambia, Dios transforma. ¿Y por qué digo todo esto? Porque se supone que simplemente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Ahora, Pablo dice allí que no pongamos nuestras miradas en las cosas de la tierra. Y con las cosas de la tierra, lo que podemos entender es ese caso de los deseos pecaminosos terrenales. Decíamos hace 8 días que nosotros ponemos la mirada, el creyente pone la mirada en las cosas de arriba. Y poner la mirada en las cosas de arriba, es buscar las cosas del reino, como dijo Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 33, por allí más o menos dice el Señor, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es buscar la santidad de Dios, es buscar la voluntad de Dios, es obedecer a los mandatos de Dios. Eso es buscar las cosas de arriba. Y las cosas de la tierra son todas las que son contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces tiene que ver con el pecado y desobediencia. Lo que no conviene, lo que no es sabio, lo que no es puro, lo que no es honesto. Esas son las cosas de la tierra. Usted y yo ya no podemos comportarnos como la gente se comporta. O con la vieja vida que teníamos antes de llegar al Señor. Ya no podemos ser iguales, porque esa persona antes de llegar al Evangelio, lo que éramos antes, estaba supuesta a las cosas de la tierra. Entonces usted y yo andábamos como todo mundo anda, todo mundo vive, como todo mundo habla, como todo mundo desobedece, como todo mundo infringe leyes, hace y deshace, ofende, roba, ¿verdad? Ya nosotros no podemos andar de esa manera, porque ya no es algo que nos queda a nosotros como hijos de Dios. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Esos malos deseos de los ojos que el mundo vive, la gente que está en el mundo, los deseos de la carne, todo eso que la gente hace, que tiene que ver con deseos de la carne, fornicación, adulterio, maldiciones, pleitos, groserías, todas esas cosas, y la vanagloria de la vida, en lo que la gente se gloría, en sus riquezas, lo que es para ellos la gloria y todo eso, dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. O sea, usted y yo, si en esta tierra hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre con Él.
la vida eterna. Pero aquel que solamente se sujeta a lo que está aquí terrenal, eso va a pasar. Y él también va a pasar porque se va a perder. Ahora Pablo dice también, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice allí, volviendo a Colosenses, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo que significa es que está guardada de manera segura. Cuando dice que su vida y mi vida, el apóstol Pablo dice, su vida está escondida con Cristo en Dios, lo que está diciendo es que su vida y mi vida, hermano, están guardadas de manera segura y Dios es fiel. Con Cristo en Dios. Por eso dice también, con Cristo estoy juntamente sentado allá en lugares, en Efesios creo que dice eso. Con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Y en realidad usted está sentado esta mañana ahí en esa silla. Pero lo que está diciendo es que en el lugar donde Cristo está ahora, ahí Dios, porque usted está en Cristo, usted está allí también en ese lugar. Cerca del Señor, con la cercanía del Señor. Porque usted y yo estamos en la fe de Cristo y tenemos el Espíritu de Cristo. Estamos aquí en esta tierra, pero estamos con Él allá. Eso es algo espiritualmente, tenemos esa conexión con Él. Ahora estamos aquí como peregrinos y literalmente usted está sentado en esa silla, yo estoy aquí parado, pero dice estamos allá sentados con Él, estamos al lado. O sea, eso que se va a manifestar en un futuro, hermano, ya está asegurado, aunque estemos aquí. Por eso dice Pablo también que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino que está allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ciudadanía, hermano. Ya está asegurado eso. En Cristo ya tenemos nosotros seguridad, hermano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Él. Amén. Ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Cristo estuvo en este mundo, pero Cristo no era de este mundo. Antes de llegar a los apóstoles estaban en este mundo. Pero cuando luego vinieron a Cristo y Dios les salva y le da el Espíritu Santo, aunque están en este mundo, ya no son de este mundo. Porque ahora le pertenecen al Señor. Y están escondidos en Dios, así como usted y yo estamos escondidos en Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay una seguridad y Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Dios es fiel. Esta vida, ahí al final del versículo 4, esta vida, hermano, se manifestará en plena gloria. Esta vida que Dios nos ha dado. Por eso dice ahí, cuando Cristo, nuestra vida, Él es nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Ya en gloria, cuando Él se manifieste, cuando vuelva, seremos manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, hay seguridad. Su vida y mi vida está escondida en Cristo. Amén, amén. Está escondida en Él. Gloria a Jesús. Versículos 5 al 11. Versículos 5 al 11. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo,
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén, amén y amén. Amén, amén. Esos versículos del 5 al 11 nos hablan del despojarnos, hermano, del viejo hombre, de dejar de despojarnos del viejo hombre. En el versículo 5, Pablo menciona una frase, y es la frase hacer morir. Dice, haced morir. Ese haced morir en el griego, en el original, en el griego con K es necro, con doble O se escribe, con K, necro. Y lo que significa es que el creyente debe morir, hacer morir sus miembros en la tierra. Amén. Ya sus ojos, hermano, no deben estar ocupados en cosas que no convienen, como para llegar a codiciar quizá. Sus oídos, prestar su boca. Sus pies para apresurarse a hacer el mal, sus manos para hacer obras que no glorifican a Dios. La Biblia habla que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Los miembros de nosotros los ocupábamos, hermano, en cosas aberrantes. Con los ojos mirábamos cosas que eran impuras. Con la boca hablábamos blasfemias, insultábamos, matábamos con nuestras palabras. Jesús habló diciendo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero dice, pero si ustedes con su boca insultan gravemente a alguien, ustedes son asesinos. Ustedes se están matando. No sé si usted ha escuchado alguna vez que cuando habla la gente que dice, mejor que le den golpes porque las palabras dañan de una manera impresionante. Ese es un dicho que a veces la gente tiene. Y fíjate que no está lejos de lo que quizá Jesús hablaría. Porque lógicamente matar es algo que dentro de los mandamientos de Dios nos manda que no debemos hacerlo. No matarás. Y Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero aunque no le quites la vida literalmente a una persona, si tú la insultas con tu boca de una manera fuerte, tú estás matando a esa persona. A tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Hay esposos que tienen muertas a sus mujeres con la voz, con lo que le dicen, hermano. Las hieren. Y hay mujeres que dicen, eso es peor que un golpe. Y por eso esas mujeres llegan a un estado de depresión y de muchas cosas. Inclusive han llegado hasta a quitarse la vida. Hombres también, hay mujeres que cogen a los hombres y les dan vuelta seca con usted es bruto, usted no sé qué. Y tienen esos hombres así todos. Sí, hermano, yo los he visto. La manda más, le dicen. De todo vemos en este mundo, hermano. Todo menos el orden de Dios. Y prestamos nuestros miembros para eso. Pablo hablaba, creo que a los romanos, y le decía que así como nosotros presentamos nuestros miembros para la injusticia, para la impureza, ahora nosotros presentemos nuestros miembros para la justicia. Y por eso la Biblia nos demanda a nosotros de guardar nuestros ojos, lo que vemos. Proverbios habla acerca de eso. El oído, ¿qué oímos? La Biblia dice que hay cosas que ni nos conviene oír ni siquiera, porque es que si las escuchamos pueden tratar de entrar a nuestra mente y contaminarnos con malos pensamientos. Las malas palabras no nos conviene como a santos que somos, gente que Dios ha apartado del mal, porque eso es lo que significa la palabra santo. Santo es aquel que Dios ha apartado
ha dedicado para, ha consagrado, ha puesto aparte. ¿Aparte de qué? De la maldad de este mundo. Eso significa ser santo, alguien apartado. Entonces, el apartarse, el ser santo, tiene que ver con todas estas cosas, hermano. Y nosotros debemos de hacer morir esas cosas en nosotros. ¿Qué significa hacer morir? Es negarnos, no dejarnos vencer, llevar por la curiosidad de ver, de oír, cerrar nuestra boca, guardar nuestra mente, no apresurarnos a ir y buscar lugares donde no conviene estar, mejor no ir, detenernos. Eso es hacer morir, negarnos, que ya eso no esté en nosotros. Y en la medida que nosotros somos gente que vivimos en la presencia de Dios, que oramos, que cerramos la puerta detrás de nosotros, buscamos al Señor, que nos congregamos, que tenemos contacto con la palabra, que somos instruidos por ella, que anhelamos, tenemos sed y hambre de justicia, que es su palabra. En esa medida Dios fortalece nuestras vidas, hermano, para esas cosas, para que no seamos vencidos de esas cosas, de la curiosidad. Hablábamos del deseo de los ojos, que no convienen, que son del mundo, no vienen de parte del Señor. A la iglesia se le ha olvidado predicar estas cosas. Hoy en día en las iglesias quizá poco se predica de estas cosas. Predicamos de cómo ser exitoso, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener un buen negocio. Y está bien en alguna medida, porque la Biblia nos enseña a ser prudentes, en ahorrar, en muchas cosas nos enseñan. Pero la iglesia, hermano, se le ha olvidado tener un contacto con la palabra y lo que ella nos demanda en sí, en esencia. Hay lugares donde no se aprueba que alguien venga a predicar de la santidad. Hay lugares donde quizá puedan invitar a un predicador y cuando lo invitan le dicen, predíqueme de esto. Alguna vez escuché, no sé qué verdad será, pero escuché alguna vez que invitaron a un predicador a una iglesia y el pastor que lo invitó le dijo, hermano, predíqueme de todo, no me va a predicar de santidad. Eso escuché alguna vez, alguien me comentó, no recuerdo bien, pero alguna vez alguien me comentó acerca de eso. Entonces, ¿acaso el que ha venido al Señor no debe ser santo? La iglesia no es la santa iglesia del Señor, no es la que fue lavada con la sangre del Cordero. ¿No viene el Señor por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga? Entonces, ¿de qué más debemos de predicar sino de la vida santa de Dios? Y la vida santa de Dios tiene que ver con la verdad, con la conducta, con la justicia, con la honestidad, con el perdonar, con el amar, con el predicar la palabra del Señor, con el testificar de la palabra del Señor, con el congregarse, con el amar al hermano. Todo eso tiene que ver con eso. Nosotros nos ocupamos de vivir esa vida santa en Dios, de buscar su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, usted busca el reino de Dios, usted que es un matrimonio, esposa y esposa, buscan el reino de Dios y ahí tiene usted la respuesta para su matrimonio. Usted busca el reino de Dios y su justicia y ahí tiene usted la sabiduría para su negocio. No está de más que de pronto le diga, pastor, quiero pedirle a usted un consejo para lo del negocio, que puede pasar. ¿Usted qué opina, pastor? Pues he pensado en esto. Y Dios puede traer sabiduría en eso. Pero yo le pregunto a usted, si usted es un hombre y una mujer de reino, ¿será que Dios no sabe que usted tiene un negocio y Dios no le va a dar sabiduría para liderar su negocio? Digo yo, no sé si era exagerado o quién sabe qué. Si usted es casado y usted tiene el Señor en su corazón y usted es un temeroso de Dios, Dios le dio el Espíritu Santo, Dios se lo dio a usted y a su esposa.
usted no sabrá cómo comportarse, ese matrimonio no sabrá cómo comportarse si son hijos de Dios. Digo yo, ¿no? Yo me casé con mi esposa ya hace 30 años, creo. Y yo jamás recuerdo haber ido a una consejería de pareja, hermano. Quiero que entienda algo, no me voy a tomar por chicanero ni por mucho menos. Pero yo por lo menos no lo recuerdo, no sé si mi esposa de pronto esté errado, pero no lo recuerdo, man. No, porque Dios nos enseñó. Dios nos enseñó. ¿Problemas? Sí, claro. Problemas, sí. Tuve que pedirle perdón a mi esposa. Mi esposa me pidió perdón a mí. Pero nos comprometimos, hermano, con Dios, a dejarnos moldear por Dios, a amar a Dios primero. Y ese amor, hermano, nos ha enseñado a amarnos juntos, en medio de las diferencias, en medio a veces del carácter. Yo fui un hombre de un carácter muy fuerte y Dios me tuvo que exprimir, hermano. Dios me ha tenido que tratar a mí por mi carácter. Pero si no es así, entonces ¿en qué estamos? ¿Qué vida nueva en Cristo podemos proclamar? Por eso la Escritura dice, someteos a Dios, sométase a Dios. Y someterse a Dios es humillarse y postrarse ante Él, rendirse. La parte que escogió María, la mejor parte. Pero hoy la iglesia anda afanada y turbada como Marta, pensando en los negocios, en arreglar y ordenar. Y hay que ordenar. Y hay que trabajar. Y si hay negocios hay que atenderlos. Pero la gente está más ocupada como Marta en eso y se les olvida la parte de María, que escogió la mejor parte. María no iba a estar ahí todo el día. Pero era la primera parte que había que buscar junto con Marta. Y después sí, Marta le iba a ayudar. María le iba a ayudar a Marta. Ahora sí, María, Marta, vení, ¿en qué te ayudo? O vamos juntas a arreglar la casa. Pero ya estuvimos con el maestro a sus pies, ya lo atendimos. Eso nos enseña a nosotros prioridad, primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esta conducta? ¿Qué dice Dios de este matrimonio? ¿Cómo debemos llevarlo? ¿Qué dice Dios del perdón que debemos de tener como esposos o esposas? O el que es hijo, ¿qué dice Dios para mí con respecto de mi obediencia a mi padre y a mi madre? Dirán los hijos, ¿no? Que son creyentes. Pero no, andamos como el mundo, hermano. Afanados, turbados, corriendo para acá y para allá. En todo menos escuchando a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a su vida y a mi vida con respecto a asuntos como esto? Hacer morir en nosotros, hermano, todas estas cosas, eliminar prácticas pecaminosas relacionadas con la vieja naturaleza, prácticas, conductas, maneras de hablar, oír, ver. Yo veo televisión, pero hay cosas que no conviene ver en la televisión, porque me contaminan. O oír. ¿Ves? Yo tengo un celular con internet y todo eso. Pero yo debo tener dominio propio en lo que veo. ¿O para qué lo uso? El celular para mí ahora es mi agenda, vea.
Ojalá pudiera conseguirme una tablet, ¿no? Algo más grande, ¿no? Y tengo internet. Pero para el Hijo de Dios existe el dominio propio y sabe hasta dónde va con el internet. ¿Qué conviene y qué no conviene? El internet mismo está buscando una página cristiana y te pone una página toda psicodélica ahí al lado. Y si tú no tienes dominio propio, amado, si tú realmente no vives en la nueva vida de Dios, no tienes la nueva vida de Dios y el viejo hombre lo has hecho morir. Si no estás interesado, hermano, y llevado por el Espíritu de Dios a buscar las cosas de arriba y sigues conformándote con las cosas de aquí de la tierra, por eso Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, no se conformen a la manera de vida de este mundo, transformen su manera de pensar. ¿Y cómo se transforma la manera de pensar? Con la palabra. Es más, transformar la manera de pensar no es otra cosa que arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cambiar la manera de pensar de cómo este mundo se mueve, todo el pecado, de todo el errar de este mundo. Alguien que se arrepiente es alguien que cambia su manera de pensar con respecto al pecado. Ya no quiere pecar. Y reconoce que es pecador, está muerto en sus pecados, pero ya no quiere. Entonces somos gente que camina en arrepentimiento continuamente, porque no quiero. Si yo ahora llego a cometer un pecado, el arrepentimiento es algo que se tiene que manifestar en mí. ¿Dónde? En mi mente. Cuando digo, Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor. Ya, tengo mi mente distinta. Antes ofendía a Dios con mi manera de vivir y yo no pensaba que ofendía a Dios. Yo seguía pecando. Pero ahora mi manera de pensar no es la misma. Porque conozco lo que es el pecado ahora. El Espíritu de Dios nos ha permitido ver lo que es errar, lo que no está bien. Y entonces ya nuestra manera de pensar no es la misma. Ya sabemos que está mal y decimos, perdón, Dios. Y nos queremos apartar de eso. Cuando ofendo a alguien, de alguna manera, en un momento de enojo, qué sé yo, y hubo muchas palabras, ofendí, entonces pido perdón. ¿Por qué lo hago? Porque mi manera de pensar ha cambiado. Entonces ahora pido perdón. Y digo, perdóneme. Y la manera de pensar es algo que continuamente está en la vida del creyente. Su manera de pensar ahora no es como la del mundo, ya no se conforma como el mundo anda. Y por eso dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y no nos conformemos a este mundo. Y que nos demos cuenta y comprobemos nosotros mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y dónde está eso? De manera inmediata para nosotros, ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Y quién nos lleva allí? Pues el mismo Espíritu que Dios puso en nosotros nos lleva allí. Para que no nos conformemos a como el mundo se conforma y que nosotros hicimos parte de ello. Y nos lleva a que renovemos la mente con las palabras de Dios, con los consejos de Dios, no con los consejos del mundo, con las palabras del mundo, con las conductas de Dios y no con la conducta del mundo. La nueva vida en Cristo. Haced morir las cosas de la tierra. Haced morir esas cosas. Lo terrenal en vosotros. Y hay ahí una pequeña lista. Y Pablo dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense lo que nos lleva el Espíritu Santo a través de las palabras del apóstol Pablo, que fueron escritas inicialmente a esta iglesia de Colosa, pero ahora usted y yo las tenemos de frente, como creyentes y hombres de fe, como lo eran esos colosenses. Los 4 primeros pecados parecen referirse a un aspecto sexual ilegítimo. Aunque quizá cuando hablamos de pasiones desordenadas nos da como
la idea de un aspecto general o más amplio. Dice pasiones desordenadas. Parece que encerrara todo el conjunto. Pero el Espíritu Santo ha querido, como de alguna manera, hablar puntualmente de cosas para que nosotros las tengamos presentes. A veces hay gente que no se da cuenta de que algo que está haciendo es malo y dice, ay pastor, yo no pensé que eso estuviera malo. Por eso a veces Dios nos tiene que hablar, desmenuzar cositas y hablarnos específicamente de cosas. La palabra fornicación en el griego porneia, en el griego significa también adulterio, también lo determina también, porneia determina también la palabra adulterio, también significa también la misma cosa. Pero significa, la palabra porneia, fornicación, significa en el sentido más amplio cualquier forma de inmoralidad sexual. Cualquier forma de inmoralidad sexual y relación sexual no permitida. No solo con prostitutas o a nivel de prostitución, sino también a nivel de relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Dice que inclusive el incesto llega a ser parte de lo que se denomina porneia, fornicación. Dice, esas cosas no se deben de presentar. Por ejemplo, un caso de porneia podría ser lo que dice 1 Corintios capítulo 5, cuando habla de que un joven de la iglesia estaba durmiendo con la madrastra. Un caso de inmoralidad sexual, dice el título en algunas de las Biblias. Fíjese lo que dice. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, hermano, porque la fornicación es una cosa común en este mundo, ¿o no lo es? La fornicación es una cosa tan común en este mundo. Uno encuentra infinidades de parejas, infinitas parejas viviendo en unión libre y teniendo relaciones sexuales sin la aprobación de Dios mediante el orden de Dios, que es un matrimonio. ¿Ves? Y no solo el que decide vivir con una mujer como su pareja fija, por decirlo así, sin haberse casado, sino también aquel hombre o mujer que duerme con una persona y luego duerme con otra y luego con otra y va a fiestas a buscar a ver a quién encuentra, porque así hay lugares, van de rebusque, van a fiestas y, hermano, es un desorden. ¿Y por qué no decirlo si es que esa es la realidad? Le llaman promiscuidad también. Y eso es normal. Eso se aplaude. Dictan de Casanova, aquel hombre que con una mujer, con otra. Y eso es lo más normal. Esa conducta no se debiere de presentar en medio de la iglesia. La pregunta es, ¿se ha presentado? ¿Sí? Y dice, no debería de presentarse, porque se supone que hay una vida nueva y tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿por qué llega a suceder? Porque no somos prudentes, porque no tenemos temor de Dios. Impureza.
En el griego con K y con H entre la T y la A, acatarsia, con K y H intermedia, acatarsia, H ahí, tarsia. Acatarsia significa inmundicia también. Y la impureza remite a los pecados del ámbito sexual también. Aunque dice el diccionario, no se limita necesariamente a estos. Pero miremos por ejemplo Romanos 1:24, que nos da una idea de eso, de impureza. Romanos 1:24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense lo que dice: entre sí, los hombres, los seres humanos. Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, Dios los entregó. Pareciera que dijeran, sí ve, Dios es el que hace esas cosas. No. El asunto es que la rebelión llega a tal punto que el ser humano se degrada a eso. Y Dios simplemente, por decirlo de alguna manera, se aparta y, bueno, ¿quieren eso? Pues hágale. Pero son ellos, no es Dios. ¿Comprende? Dios los suelta. Amén, amén. En Mateo 23:27 hay un caso. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí hay un caso para mostrar lo que hay en el corazón de una persona. Todo lo que se genera por causa del pecado dentro del corazón de una persona. Jesús acusa de inmundicia a los escribas y fariseos, colocando el ejemplo de esos sepulcros. O sea, ustedes se ven por fuera muy santos, una apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de malas intenciones, de cosas indebidas, de malos pensamientos, impuros. Esa es otra manera como lo señala también esa palabra acatarsia. Por eso dice, aunque no necesariamente se limita al ámbito sexual, hablar de impureza. Hermano, tenemos que ser genuinos, vamos a dejar allí. Debemos de ser genuinos creyentes. Y alguien es genuinamente un creyente cuando de verdad tiene un dolor en su corazón por el pecado, se ha arrepentido, ha cambiado su manera de pensar, ya no piensa igual con respecto del pecado, ya no piensa igual de su vida como la llevaba, ahora ha cambiado su manera de pensar, ya no piensa igual con respecto a su pecado. Usted y yo ya no pensamos igual. Un hombre y una mujer que deciden pasar su vida juntos el resto de su vida, ya no pueden pensar igual como cuando no conocían del Señor y decían, vámonos así. No, si ahora son creyentes y deciden eso, ahora su manera de pensar no es así, sino vamos a casarnos. Porque pensar de otra manera es errar, es fornicar y fornicar es pecar. Entonces, el hecho de que esa persona o esas personas que son creyentes quieren pasar su vida juntos el resto de su vida,
y ahora dicen, vamos a casarnos, y no piensan como antes pensarían diciendo, vámonos juntos así. Ese solo asunto es una muestra de arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar. En ese aspecto, y por ende debe de manifestarse en todos los aspectos de nuestra vida, lo que hablamos, lo que pensamos, cómo actuamos, porque ahora queremos obedecer a Dios. Ese es el corazón arrepentido. Amén. Algunos muestran, no podemos mostrarnos cristianos simplemente porque nos ven con una Biblia o porque nos ven entrar a una iglesia. El ser cristiano es un asunto que debe vertir del corazón en la conducta, en el hablar, en cómo vemos las cosas, cómo las percibimos. La vida santa de Dios, hermano. Y quizá de esto muchas iglesias no quieren predicar. Pero a esto nos ha mandado el Señor, a predicar de esas cosas. Y en la manera que nosotros vivimos una vida santa como Dios mismo lo demandó, dijo, ustedes serán santos porque yo soy santo. Ustedes serán mi pueblo y serán un pueblo de gente santa. Eso aplica para la iglesia hoy. Eso aplicó para Israel en aquel tiempo, pero eso aplica para la iglesia hoy, porque Dios no estaba pensando simplemente en Israel, sino en un nuevo pueblo creado de dos pueblos, uno solo, la iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles virtudes? La santidad, la vida de Dios, y anuncien el evangelio, la buena noticia por medio de la cual Cristo nos ha salvado. Póngase en pie, por favor, esta mañana. Amén.